Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches a todos, Dios les bendiga, o buenas tardes, buenos días, de acuerdo al horario, el lugar donde quiera que se encuentren cada uno de ustedes. Su pastor, hermano y amigo Leonel Gamarra desde Medellín, Colombia, Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta, para servirles en esta oportunidad, para tener el gran privilegio de poder continuar enseñando en esta prestigiosa universidad, Instituto Bíblico Teológico, el Kairos de Dios. Siempre para mí es un gran honor, un gran privilegio poder compartir con ustedes estas hermosas enseñanzas, poder también aprender de cada uno de los ponentes y doy gracias a Dios, primeramente, y también a la vida de nuestro amado director y los demás subdirectores y ponentes que se esfuerzan y sacrifican por dar una enseñanza para nuestra edificación. Que Dios les bendiga y les recompense a cada uno conforme al propósito de Dios y a lo que Dios tiene para su vida. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar entonces de las trompetas del Apocalipsis con el subtema número 1, la primera trompeta. Dice versículo 6 y 7, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Estos son los versículos centrales para esta enseñanza en esta oportunidad. Estos juicios sucederán obviamente dentro de la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo, Padre Celestial, desate toda su justicia, su ira sobre la tierra, sobre esta generación malvada y perversa. Cuando hablamos de los sellos, hablaba también de toda esta cantidad de juicios, un aproximado total de 28 juicios que se verán en la gran tribulación, más la causa de los que vendrán por los 2 testigos, por los 144,000, etcétera, etcétera. Este tema es demasiado importante hablarlo y aún con mayor profundidad, porque esto está muy pronto a suceder, a cumplirse. Usted y yo necesitamos, número 1, estar preparados para evitarnos todos estos juicios, y número 2, necesitamos también alertar a las personas que quizás no tomen la decisión a tiempo, pero que les toque vivir estos momentos difíciles. Ellos por X o Y razón hayan decidido no buscar a Cristo ahora, cuando llegue este momento se acuerden de las enseñanzas que les dimos y puedan aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas, para que puedan ellos vencer todas estas circunstancias, puedan ser salvos especialmente, aunque les toque sufrir la muerte misma, que sucederá con la persecución, que vendrá con el hambre y todas las calamidades que vienen para la humanidad. Pero nos es necesario hablarles para que ellos despierten, para que ellos ojalá antes acepten a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y sean libres de todos estos juicios que vendrán sobre la humanidad. Entonces, es importante que lo tengamos. No nos debe dar miedo hablar de Apocalipsis, no nos debe dar terror hablar de Apocalipsis, porque Apocalipsis no es para causar miedo, sino para crear, para alertar al pueblo de Dios y para anunciarle, como dicen sus primeros 3 versículos, que el tiempo está cerca. Siempre es una dicha, siempre es un gusto, un honor, un privilegio poder compartir la palabra de Dios, y mayor aún estas profecías, como le dice: bienaventurados los que oyen, los que leen, los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces, estamos mirando y vamos a tratar entonces en esta mañana, en esta oportunidad, acerca de esta primera trompeta. Entonces, hablando de la primera trompeta, ¿sí? Quiero dar como un pequeño paréntesis. Dentro de estas 7 trompetas, encontramos que las 4 primeras trompetas están relacionadas con juicios que afectan a objetos naturales o a la naturaleza misma, los accesorios de la vida, la tierra, la hierba, el mar, los ríos, las fuentes, la luz del sol, la luna, las estrellas, todas las cosas que Dios creó como fuentes naturales. Y los 3 últimos afectan la vida ya directamente del hombre, con dolor, con muerte y aún con la misma condenación. Pero no me corresponde a mí dar una introducción general, sino compartir acerca de la primera trompeta. También quiero hacer claridad que cuando la Biblia habla de trompetas se refiere a los juicios de Dios, y cuando habla de trompeta singular se refiere a ese día glorioso en el que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vendrá a levantar a su iglesia. Entonces, quiero hablar rápidamente acerca de esta primera trompeta, de qué es lo que sucedió, cuáles son las consecuencias que se van a generar y la humanidad durante el toque de las mismas. Lo primero que vamos a mirar es que los 7 ángeles se dispusieron a tocar las trompetas.
una vez más, retomando lo anterior, quiero aclarar que el toque de estas trompetas son muy diferentes al toque de la trompeta que sonará el día del glorioso arrebatamiento de la iglesia para llevarnos a las nubes. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, se menciona que no debemos ignorar, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta en singular, no dice con las trompetas de Dios, dice con trompeta de Dios descenderá del cielo, ¿cierto? Y los muertos en Cristo, bueno, y ustedes conocen el resto. También el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 51 y en adelante. Él dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Nuevamente habla de trompeta, pero en singular, no de trompetas. Entonces estas trompetas son muy diferentes a la trompeta que se tocará el día que la iglesia sea llevada a esa eternidad gloriosa con Cristo Jesús. Entonces, los 7 ángeles se disponen a tocar esa trompeta, dice el versículo 6 de Apocalipsis 8. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, Cuando miramos al finalizar el 7º sello, dice la palabra que hubo un silencio cuando éste se abrió. ¿Cuál sería esa razón de ese silencio? Era porque los ángeles iban a escuchar atentamente, con suficiente atención, las órdenes que Dios iba a dar, ya que ellos tenían que ejecutar esas órdenes. Y aquí vemos que ellos estaban dispuestos para cumplir con esa orden que el Señor les iba a dar. Por eso dice, y los ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, ¿cierto? Aquí viene algo que debemos de preguntarnos nosotros. ¿Cuál es la atención que nosotros prestamos cuando Dios va a hablar a nuestras vidas? Sea a través de una predicación, a través de una enseñanza bíblica, sea a través de la misma palabra que nosotros mismos leemos a diario, ¿sí? ¿Cuál es esa atención que nosotros estamos dando a esa palabra para ejecutarla, para obedecerla de la manera en que Dios la establece, la da, la ordena, así como los ángeles se dispusieron a cumplir con esas órdenes? Debe haber una disposición en nuestras vidas para nosotros cumplir con todos y cada uno de los mandamientos del Señor, y ese es otro aspecto que tenemos que mirar. ¿Cuál es esa disposición que nosotros tenemos para cumplir cada una de esas palabras? ¿Sí? Entonces miramos que los ángeles se disponían a tocar las trompetas. ¿Y qué tan dispuesto estás tú también y yo para tocar la trompeta, para sonar la voz de alarma, la voz de alerta de que el Señor viene pronto, para sonarla en el trabajo, para sonarla en la familia, para sonarla con los vecindarios, colegio, universidad, instituto, en donde quiera que cada uno de nosotros desarrollemos nuestras actividades? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a tocar, a dar esa voz de alerta, a anunciar esas buenas nuevas de salvación? Entonces debemos también de analizar y meditar en ello, viendo que los ángeles se dispusieron a tocar esas trompetas de esta manera como Dios lo había ordenado o lo había establecido. Entonces, pasando al versículo 7 del capítulo 8 de Apocalipsis, dice que el ángel toca la primera trompeta, dice, y el primer ángel tocó la trompeta. ¿Qué fue lo que sucedió? Tocó la trompeta, ¿sí? Con ese toque de la trompeta viene, obviamente, un juicio para la humanidad. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Mire que vino un juicio. Dios es justicia y en su justicia dará al hombre el pago por sus maldades y abominaciones que ha cometido actualmente. Sabemos que la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y ver la maldad multiplicada en el mundo, pues el juicio de Dios se tiene que desatar sobre esta humanidad, porque Dios no puede ser burlado. Y su justicia no le permite seguir viendo más injusticia, valga la redundancia, sin que su juicio se derrame sobre la humanidad. Y su justicia vendrá, y la primera trompeta, después de que se ordene a tocarse, se tocará. Así el hombre no lo crea, así el hombre no lo acepte, así el hombre reniegue, cuestione, Dios tocará y mandará sus juicios a la humanidad. Estos juicios no solamente fueron anunciados por Apocalipsis o por por Juan en el libro de Apocalipsis, sino que también
el profeta Isaías y el mismo David había anunciado acerca de esta clase de juicios. En el Salmo capítulo 11, versículos 5 al 7 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Oiga, prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Mire que está diciendo Apocalipsis, que hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra. Y David estaba hablando mucho tiempo atrás, más de 1000 años, son 1000 años aproximadamente, sobre los malos, que hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos, que eso tiene que ver con copas también, como más adelante estaremos hablando de ellas. Aparte dice el versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia, y al hombre recto mirará su rostro. Tenemos que andar en rectitud para que estos juicios no caigan sobre nuestras vidas, sino que podamos contemplar la hermosura de nuestro Dios. El mismo profeta Isaías, también en Isaías 30:30, nos habla de que Jehová hará oír su potente voz. Sabemos que cuando truena es como si Dios hablara desde los cielos. Su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Todos estos juicios también están relacionados con las trompetas, con las copas, que se ejecutarán, se tocarán o se derramarán en la gran tribulación. ¿Cuáles fueron las consecuencias del toque de esta primera trompeta dentro de la gran tribulación? Dice el versículo 8 que el primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. ¿Qué pasó? Se quemó la tercera parte de los árboles. Sabemos que cuando los árboles se queman, entonces también se queman las frutas, se queman víveres, se queman los comestibles, se queman muchos de los alimentos que nosotros recibimos de los árboles. Ahora, no todos los árboles producen un alimento, pero todos los árboles tienen muchas funciones. También dan al hombre riquezas por la madera, por el trabajo que se puede hacer. Y no solamente, sabemos que los árboles también son para el beneficio de nuestra vida, con el oxígeno, con todo el proceso que hace para que nosotros podamos tener un aire limpio. Al quemarse los árboles, obviamente el oxígeno, la respiración va a ser más dificultosa en esa época. El hambre va a incrementarse porque ya no va a dar el fruto, la tercera parte de la tierra se va a quemar los árboles. Y no solamente eso, el mismo incendio que genera pues contamina el aire, y al no haber árboles, el tiempo para recuperar esa vida de oxígeno, ese oxígeno puro otra vez, va a tardar mucho más. Entonces los medios no van a ser lo suficientes para poder controlar estos incendios, todo esto que se va a presentar sobre la tierra. O sea que vienen realmente cosas catastróficas. Las aves de los cielos tampoco van a encontrar alimento. Los animales que se alimentan de los árboles, de la fruta, tampoco van a encontrarlo. Entonces van a tener que salir a buscar hacia otras partes, hacia otros lugares, hacia otras ciudades. Las legumbrerías, obviamente, donde nosotros compramos la legumbre, valga la redundancia, las cosas, la fruta, para nosotros todas esas secciones van a estar vacías. ¿Por qué? Porque al no haber árboles pues no hay producción, al no haber producción no hay comida, al no haber comida hay hambre, y al haber hambre hay muerte, ¿sí? Hay enfermedades, hay de todo. Entonces es en realidad que nosotros tenemos que tomar muy en serio las consecuencias de estas trompetas, para que nosotros busquemos a Dios en santidad, para que nosotros entreguemos nuestra vida completamente a Dios y nosotros no suframos estas consecuencias tan tristes, tan desastrosas, tan dolorosas para la vida del ser humano. Obviamente no porque Dios quiera castigar al hombre, sino porque el hombre se lo merece por su maldad, por su pecado, por no querer volver el rostro a Dios. Entonces todo eso serán consecuencias de que el hombre no ha querido buscar a Dios. Entonces Dios tiene que hacer su justicia admirable. Lo sigue diciendo entonces el versículo 7 de Apocalipsis 8, que no solamente se quemará la tercera parte de los árboles, sino que también dice
que se quemó toda la hierba verde. Mire, la hierba verde. La hierba sabemos que también tiene su proceso, también tiene su función, alimenta a la mayoría de los animales, ¿sí? Y los animales, al no haber hierba verde, pues obviamente como son las bestias, el ganado, los animales domésticos se quedarán sin alimento, tendrán que salir entonces a invadir también las ciudades y buscar su propia subsistencia, ¿sí? Las mismas bestias salvajes, al no encontrar los animales que normalmente ellos devoraban por la cadena alimenticia, obviamente van a salir a buscarlo en las ciudades donde ellos están, porque también requieren comer, ¿cierto? Entonces nos vamos a ver, nos vamos en el sentido de la humanidad, no porque yo me quiero ir con el Señor, yo no me quiero quedar, pero la humanidad se va a ver sumergida, amenazada también por invasión de animales, y de hecho la Biblia también relaciona esto, de cómo las bestias devorarán, perseguirán a los mismos hombres para su destrucción. Entonces, las personas van a estar invadidas, el mundo, la sociedad va a estar invadido de toda clase de animales, toda clase de aves, de todas las diferentes especies que por cadena alimenticia, al no encontrar ellos su comida donde normalmente la buscan, porque la tierra, los árboles se han quemado, pues tienen que ir a buscar donde se encuentra. Entonces es importante, ¿sí?, que nosotros tengamos en cuenta esto. Gran parte de estos juicios sucedieron a una escala menor en la tierra de Egipto cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. Nuevamente Dios traerá muchos de esos juicios, pero a una escala muchísimo mayor, para librar a su pueblo de todas las naciones, en este caso Israel, que estará rodeado para ser devorada como las aves de rapiña, queriendo acabar con la presa. En Éxodo capítulo 9, del 22 al 25 dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y fuego se descargó sobre la tierra. Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así fue hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Vemos acá que el Señor trajo un juicio parecido en la época que iba a sacar a su pueblo de la esclavitud. Simbolizando también o representando que el pueblo de Israel al final iba a estar también como un esclavo por las demás naciones, no porque lo sea, sino porque va a estar rodeado de un mundo de naciones que lo quieren devorar y destruir. Y Dios, para traer libertad, pues comienza a traer juicios sobre la tierra, porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. No podemos nosotros pretender reemplazar al pueblo de Dios, que el cual entrará nuevamente en un trato con Dios para ser salvos, porque ellos no aceptan que Jesús sea el Salvador de la humanidad. Entonces, vemos que muy pronto sucederán estos juicios, porque la palabra de Dios también dice en Mateo, cuando el Señor Jesús habla de las señales del fin, dice que habría gran tribulación, la cual nunca ha habido, ni la habrá jamás. Y en esa época en el país de Egipto nunca se había visto eso, mucho menos en esa época se va a ver, porque esta vez no va a ser solamente el país o el territorio de Egipto, sino una tercera parte de la humanidad que se van a ver afectados por los diferentes juicios de Dios. Es necesario entonces que nosotros analicemos, nosotros reflexionemos, meditemos y cómo está nuestra vida para nosotros poder corregir y cambiar. Espero que les haya sido de bendición esta parte de la enseñanza. Dios los bendiga a todos. Recuerden que les habló su pastor, hermano y amigo Leonel Gamarra desde Medellín, Colombia. Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta. Un fuerte abrazo a la distancia para todos. Shalom y Maranatá.